Buenos días a todas las personas que se conectan a través de la página de Facebook del programa de Derecho de la Universidad Magdalena, a nuestros estudiantes, docentes, egresados y comunidad en general. Muchas gracias por conectarse a este café jurídico promovido por el programa de Derecho de esta casa de estudio. En la mañana de hoy estaremos con nuestro invitado especial, el maestro Jacobo Pérez Escobar. Por lo pronto, mientras que se conectan más personas, vamos a buscar todos una taza de café para poder disfrutar de este diálogo que tendremos con el maestro Jacobo Pérez Escobar, denominado Confesiones Constitucionales, justamente en el marco del cumplimiento de los 30 años de nuestra Constitución Política de Colombia. Así que los invito a todos a que busquemos un café para disfrutar de este diálogo en unos minutos con el maestro Jacobo Pérez Escobar, que justamente es mantalenense y fue secretario general de la Asamblea Constituyente de 1991. Así que en unos instantes vamos a iniciar este diálogo con el maestro Jacobo Pérez Escobar y por lo tanto vamos poniéndonos cómodos para poder disfrutar de este café jurídico con ocasión a los 30 años de la Constitución Política de 1991. Muchas gracias a todos los que se conectan en este momento, a los estudiantes, docentes, darle la bienvenida, los buenos días a todos. De verdad, muchas gracias por estar conectados siempre a este espacio extraacadémico denominado Café Jurídico. En la mañana de hoy estaremos con el maestro Jacobo Pérez Escobar y previamente pues haremos una presentación de su hoja de vida para los que no conocen quizás al maestro Jacobo Pérez Escobar, un gran constitucionalista que ha parido estas tierras magdalenenses. El maestro Jacobo Pérez Escobar nació en Aracataca, departamento del Magdalena, en aquel entonces corregimiento del Retén. Estudió en el Liceo C. León de Santa Marta, donde obtuvo el grado de bachiller. Posteriormente hizo estudios en Derecho, en Ciencias Políticas, en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional, donde también obtuvo el título de especialista en Derecho Laboral. Luego siguió sus estudios posgraduales hasta obtener el título de doctor en Derecho en la Universidad de París en el año de 1954, con la tesis denominada Teoría de la Unipluralidad de la Quiebra en Derecho Internacional. De igual forma, a su regreso al país, fue docente de varias universidades en Colombia, como la Universidad Nacional, Externado de Colombia, La Libre, la Santo Tomás, Gran Colombia, Colegio Mayor Nuestro Rosario, Nuestro Señor del Rosario, la César Arboleda, Jorge Tadeo Lozano, La Sabana, entre otras universidades de Colombia. De igual forma, ejerció varios cargos a nivel nacional y regional, como gobernador del departamento del Magdalena, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, consejero de Estado, ministro de Gobierno, entre otros altos cargos a nivel nacional. Así que recientemente, el año pasado, la Universidad del Magdalena le entregó la medalla al mérito académico al maestro Jacobo Pérez Escobar con ocasión a los 29 años de la Constitución, un gran referente en derecho constitucional. Quien no ha leído los textos del maestro Jacobo Pérez Escobar para conocer un poco más del derecho constitucional colombiano. Y justamente hoy estamos con él por ser epicentro también de la Asamblea Constituyente como secretario general de la misma, y recientemente publicó un libro denominado Constitución de 1991, la farsa del Capitolio Nacional. Creo que también puede ser un motivo para conocer algunos detalles, maestro Jacobo Pérez Escobar, con ocasión a los 30 años de esta Constitución y también ese periodo que suscitó entre la proclamación de la Constitución por los presidentes de la Asamblea y la publicación como tal de la Constitución el día 7 de julio. Exactamente por eso hoy estamos aquí con usted, maestro, que es la memoria viviente quizás todavía de esta Asamblea Constituyente y quien fue el notario de esa Asamblea y dio fe de lo aprobado allí. Maestro, ese espacio es suyo para que nos cuente algunas anécdotas también que se vieron en esa Asamblea Constituyente, como por ejemplo, tengo entendido, maestro, que el computador donde se había transcrito inicialmente la Constitución tuvo problemas, se dañó al final y eso, mejor dicho, puso a correr a todos los constituyentes, incluido usted como secretario general. Bienvenido nuevamente a la universidad, maestro. Tiene usted el uso de la palabra.
Buenas mañanas. Un cordial saludo para el doctor Cristian Rodríguez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Magdalena, quien ha organizado este evento. Un cordial saludo para la audiencia. Se me ha invitado en esta ocasión para que exponga lo relativo a mi tarea cumplida en la Asamblea Constituyente de 1991 como secretario general de esa corporación, lo cual me complace mucho. Debo decir que la Constitución de 1991, el 4 de julio, cumplió 30 años de haber sido proclamada, pero que solo el 7 de julio tuvo vida jurídica, vida como codificación y vida en el sentido que ese día también fue promulgada por mí en la Gaceta Judicial 114. Lo primero que debo señalar es que dicha Constitución es una de las pocas que han tenido una vigencia apreciable, pues tenemos como algo de ejercicio patriótico agradable hacer constituciones en Colombia. Pues tenemos las constituciones que hemos tenido han sido de poca vigencia. Veámoslo. Las constituciones que hemos tenido han sido de poca vigencia porque la de 1821 vino luego la de 1830, seguida de la de 1832 y después la de 1843, 10 años más tarde la de 1853. Siguió luego la de 1858, después la de 1863 y la de 1886, que fueron estas dos últimas las que tuvieron una apreciable vigencia, siendo la última la que tuvo más de 100 años de vida y pocas reformas. La de 1991 no ha tenido la fortuna de no ser reformada, porque en 30 años lo ha sido mediante 55 actos legislativos del Congreso y puede que haya más. Ahora voy a explicar por qué el 4 de julio solo hubo una farsa en el Capitolio Nacional, porque texto constitucional no
lo hubo, sino el 7 de julio, después que me encomendaron esa tarea el presidente de la República y su ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana. ¿Por qué digo esto? Sencillamente porque el día de esa solemne proclamación no había texto alguno de la Constitución que se pudiera tener en las manos. Había artículos aprobados que estaban allá en unas cajas de cartón. Entonces, pusieron unas hojas en blanco y encima una con la firma de los delegatarios, y allí había de pie la colegiatura de los presidentes, proclamó la Constitución. Esto dio cuenta y con sátiras la prensa del país y la prensa extranjera. Aquí voy justamente a leer lo que pasó en ese momento. Voy a leer lo que los periódicos informaron. A pesar de que los artículos 43, 44 y 45 expresaron que la proclamación no era algo necesario, podía hacerse, pero solo cuando se hubiese aprobado en un último debate la codificación del articulado, la cual se encomendó a una comisión especial que no tuvo tiempo para hacerlo, porque hasta la víspera de la proclamación hubo reuniones de la Asamblea Constituyente. Así fue que no se tuvo en cuenta el artículo 45, que dice proclamación del texto final. Dice, aprobado el texto final de las reformas y su codificación. La presidencia citará una sesión especial en la cual dicho texto se proclamará, pero esta sesión no será indispensable para que entre en vigencia la reforma en la fecha que así se hubiere dispuesto a aprobarla. La sesión de proclamación y la de clausura podrá ser una sola. Pero, como ven, tenía que sentarse ya un texto codificado. Y eso no lo había, porque lo que había son artículos en unas cajas de cartón. Esto hace que se tenga como inconstitucional la proclamación, por cuanto se violó el artículo 45, el que por un acto constituyente de
aplicación inmediata que pidió la Asamblea Constituyente, adquirieron esa categoría de norma constitucional. Claro que eso se debió a un incidente que hubo con una providencia del Consejo de Estado. Entonces, tenemos que, además, algo oprobioso, porque al secretario general de la Asamblea Nacional Constituyente, que tenía la función de dar fe de los actos jurídicos de dicha asamblea, no se le tuvo en cuenta. Y por lo tanto, lo que le pasó fue una invitación como cualquier ciudadano. Y al llevarla, los porteros, a pesar de leerla, no me dejó entrar. Solo cuando un constituyente entraba y vio que yo discutía, que yo era el secretario general y que además estaba invitado en forma especial, dijo que cómo era eso posible que no me dejaran entrar, y así pude llegar al salón, en la parte a donde iba a estar los presidentes, y había allí justamente una pequeña mesa donde vi que había unos papeles en blanco y una con los nombres de los delegatarios, e inclusive después de los presidentes aparecía mi nombre. Esto hizo, pues, al no encontrar allí donde sentarme, porque ya habían asignado los puestos de la mesa principal, incluyendo al presidente y a la señora del presidente, yo me regresé para salir del salón del Capitolio Nacional, donde se llevaba a cabo la reunión. Y en la parte de atrás estaban los periodistas, y al verme que yo iba a salir, uno de ellos dijo, bueno, ¿por qué se sale? Yo le conté y dije, no, mire, aquí tiene un puesto al lado nuestro. Y entonces yo allí me senté y desde lejos oí la proclamación, y que se hizo pues con bombos y platillos, y además se llamó por un ujier, que yo llamo a una persona que encargaron de esa tarea, llamaba a los delegatarios para que firmaran las hojas en blanco. Inclusive al presidente de la República lo hicieron firmar esa hoja en blanco. Entonces, yo me salí, al terminar, me salí de los primeros al terminar la ceremonia, y me fui para mi casa. Esto lo describe muy bien los periódicos de la época.
aquí yo, en este opúsculo, expreso que expreso, o más bien transcribo lo que han dicho los periódicos, pero uno de los principales testigos de lo que allí sucedió fue el ministro de gobierno, el doctor Humberto de la Calle Lombana. Aquí él expresa en su libro sobre lo que fue la constituyente, que el 5 de julio no había constitución. Así pues, esto es algo que dice El Espectador. Mientras en el país se comenzaba a producir importantes realineamientos políticos en todos los órdenes, surgía paralelamente un impasse jurídico de graves implicaciones para la vigencia de la Carta Magna aprobada por la Constituyente. La Constitución de 1991 se encontraba ayer en suspenso, porque el documento que se firmó en el Capitolio estaba conformado por papeles en blanco, sin ningún articulado. Esa es la verdad histórica, ¿no? Y eso lo dice un periódico. Así lo aseguró ayer el secretario general de la Asamblea Nacional Constituyente, Jacobo Pérez Escobar, quien señaló que desde el punto de vista de la Constitución, desde su punto de vista, la Constitución de 1886 no ha muerto y aún seguirá rigiendo a los colombianos hasta cuando se cumpla la proclamación de texto oficial revisado por la Comisión de Estilo y certificado por él en su calidad de auténtico notario de este hecho histórico. Entonces, dijo la prensa, no tiene validez jurídica. Sigue diciendo, lo que se firmó es un documento abstracto y no me explico por qué los delegatarios se prestaron para ese acto simplemente simbólico antes de la ceremonia del Capitolio, que se hizo con mucha música y poco fondo jurídico. Yo le advertí al Horacio Serpa sobre esa compleja y delicada situación, pero no me prestaron atención. Aquí pues el secretario sigue diciendo, el periódico, todo eso estaba en el periódico,
el secretario advirtió que él no se prestará para respaldar un acto que no se cumplió con las formalidades jurídicas y violando el reglamento. De la sesión del jueves por la noche no hubo acta, porque no se convocó ni a la secretaría ni a los relatores. ¿Cómo se puede dar fe de algo que no existió? Porque no había ningún articulado sobre la mesa. Nadie sabía dónde estaba y la verdad es que aún no se había terminado. Todo esto puede tener validez política, pero no jurídica. La verdad es que la Constitución de 1991 aún no ha nacido, agregó el secretario general. Ante el reclamo, pues, de la prensa y de la opinión pública del texto solemnemente proclamado de la Constitución de 1991, en las horas de la tarde del día 5 de julio, el ministro de Gobierno, doctor Humberto de la Calle Lombana, llamó telefónicamente al ya exsecretario y le pidió que, para no perder el esfuerzo hecho, él terminara la labor inconclusa de la Asamblea Nacional Constituyente. Ante la queja del exsecretario general de que él había sido objeto de un vil ultraje por el trío presidencial de la Asamblea, comprensivo, el ministro le dijo que tenía mucha razón en la queja que hacía. Comprensivo, el ministro le dijo que tenía mucha razón en la queja que hacía, pero que por bien del país lo pensara. Posteriormente también lo llamó el presidente César Gaviria Trujillo, quien le rogó, le suplicó que hiciera un gesto patriótico, salvarlo, aprobado por la Asamblea, y los gastos en que ella se había hecho, ¿no? Que se trataba, que se trasladara al Hotel Tequendama y terminara de codificar el nuevo texto constitucional. Así fue como yo entonces me fui al Hotel Tequendama, donde ya habían trasladado todos los materiales en unas cajas de cartón, y me esperaba el ministro Humberto de la Calle. Resulta pues que no aparecieron los presidentes de la corporación, y él llamó a Serpa, y fue el único que estuvo allí pidiéndome que yo hiciese pues el trabajo que me pedía el gobierno, y se fue para unas reuniones ya de tipo político que tenía él, así como la tenían los otros presidentes o copresidentes pues de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo acepté, a pesar que para esas horas ya yo había dejado de ser secretario de la Asamblea Constituyente conforme al reglamento, que decía que el secretario, el periodo era hasta el momento en que estuviera vigente la Asamblea Constituyente. Eso me permitió que yo llamara a los
empleados de la secretaría y que el único computador que había lo había facilitado la presidencia de la República, y una habitación de la 1135 del Hotel Tequendama fue donde se hizo la codificación, que por cierto quedó incompleta, porque después hubo lo que se llamó la fe de ratas, y por eso hubo que la promulgué 2 veces. La primera en la Gaceta 114 y en la segunda la 116. De esta manera, pues, que esas fueron las peripecias de la constituyente. Pero creo que es bueno lo que dijeron los periódicos a raíz de esos trabajos. Yo tengo en esta opúsculo lo que se dice el salvamento de la Constitución, días 5 y 6 de julio. Aquí encontramos que El Tiempo, en su edición del 6 de julio, entre otras cosas, expresó: nueva Constitución, aún no se conoce texto final. Así, entonces, expresaron pues que se estaba haciendo la labor. Después, el día 7 de julio, en la foto que aquí aparece en este folleto, la prensa, es decir, la República, saca que yo estoy firmando la Constitución. Y el Tiempo dice: habemos Constitución. De tal manera, pues, pero lo bueno es que en ese momento, dice que aquí es la República, dice: en la madrugada del día 7 de julio de 1991, somnoliento, el exsecretario general de la Asamblea Constituyente da por terminada la labor de codificación y firma de un texto que él considera único y final de la Constitución de 1991. Y sigue diciendo: eran las 4 horas del domingo 7 de julio de 1991. Este acto lo hizo en presencia del grupo de personas que lo acompañaban y los delegatarios María Teresa Garcés, Hernando Yepes y Gustavo Zafra. Fue cuando, oigan bien esto, fue cuando la delegataria María Teresa Garcés hizo un brindis, seguida por Jacobo Pérez. El nudo en la garganta no se podía deshacer. Un acto tan sencillo, tan íntimo, tan histórico, dice el periódico, hace que se sienta un escalofrío profundo, ¿no? Lo dice el periódico, más cuando es testigo de esa acción. Eso, y allá. Este era el texto que, según el reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente,
debía ser aprobado el día 4 de julio antes y no después, como quiera que la constituyente ya había fallecido del secretario general que fue de dicho cuerpo político, Jacobo Pérez Escobar, determinó que debía promulgarse, entregando un ejemplar de dicho texto a la Gaceta Constitucional, cuyo cuerpo directivo, entre ellos el relator Fernando Galvis Gaitán, determinó que como no estaba firmado por los delegatarios, lo cual ya no podía hacerse porque el periodo de reuniones de la constituyente había terminado, solo podía poner sus nombres y las fotos de los mismos en hojas separadas. Así fue como en la Z número 114 se le dio a luz a lo que en ese momento había entregado como obra final el ya secretario de la Asamblea Constituyente. Sobre lo que fue esta segunda etapa de la Constitución, hubo la información del tiempo que dice la 1135, cuna de la Constitución. La 11, la habitación 1135 del Hotel Tequendama. Cuna, lo dijo el tiempo. Ya mismo lo que dijeron el otro periódico. El tiempo informó de esta manera, las 11. La habitación 1135, cuna de la Constitución. Y dice, la etapa final fue una verdadera tormenta de nervios y cansancio en una pequeña habitación del Tequendama. Aún sin tener completa fisonomía, la Constitución de 1991 se rebeló contra todo, contra el computador, los estilistas, los codificadores, los secretarios generales, el protocolo, ¿no? Se rebeló. Y como si un poder sobrenatural lo hiciera todo, se negó hasta último momento a nacer. Al menos en la habitación 1135 del Hotel Tequendama. Allí nació la Constitución, con la prensa de la época. Claro que 30 años después, la gente de cierta edad no puede tener ese conocimiento. Dice el periódico, fue en ese pequeño cuarto con vista a los cerros, alrededor de una mesa con 4 sillas y un televisor que nunca prendieron, en donde se dieron los grandes debates jurídicos y de estilo. Ni siquiera tenían un teléfono para evitar ser interrumpidos y aceleraron así su trabajo. 3 delegatarios, 5 haces. Entonces, sigue y saca la foto, en que yo estoy sonriente como triunfador. Y es así que continúa a las 4 de la madrugada del
domingo nació la nueva Constitución de Colombia. Fue un acto sencillo, anónimo pero solemne, lo mismo que dijo El Espectador que leímos antes, ¿no? Fue un acto sencillo, anónimo pero solemne, en el que no hubo coros celestiales ni 16 cámaras de televisión enfocando desde todos los ángulos, eso dice el periódico. Tampoco ministros, ni presidentes, ni invitados especiales. El nacimiento de la Constitución ya no tuvo allí, en esa alcoba. Y sigue diciendo el tiempo. A esa hora, en la habitación 1175 del Hotel Tequendama, el secretario general de la Asamblea Nacional Constituyente, Jacobo Pérez, terminó de autenticar el contenido de los 380 artículos definitivos y 59 transitorios de la nueva Carta. Fue la culminación de una jornada que parecía no terminar. 44 horas de intenso trabajo, prácticamente sin haber dormido, porque no, por parte del equipo de la Secretaría de la Asamblea, antecedida por la agotadora labor de 10 días de los constituyentes María Teresa Garcés, Gustavo Zafra y Hernando Yepes, que fueron los únicos que estuvieron allí acompañando. Cuando todos estaban rendidos, con los ojos empequeñecidos por la falta de sueño, Mario Ramírez, su secretario de la ANAL, leyó el artículo 380 de la nueva Carta a la voz de que quedaba derogada la Constitución de 1886. Encontraron una última reserva de energía. Así pues, que la Secretaría o las secretarias técnicos en computación, asistentes, 2 constituyentes y hasta el propio Pérez recuperaron el ánimo. Todos quedaron despiertos, con la memoria bien despierta para grabar todo cuanto aconteciera en esos pocos minutos históricos que iban a justificar todo esfuerzo. De tal manera, pues, entonces, allí hubo hasta un brindis. Y en ese brindis dijo la delegataria que acompañaba, la María Teresa Garcés, que había sentido tan orgullosa como en su vida como en ese momento. Así pues, que esos fueron los trabajos que cumplimos, y resulta que por la premura para que se promulgara la Constitución, quedaron muchos artículos por fuera. Los delegatarios interesados en ellos llamaron al secretario o ya exsecretario a pedirle que se buscaran y entonces se insertara. Así fue que
así fue como se buscaron esos artículos y se agregaron al texto ya promulgado. Pero había un problema. Un articulado, y qué artículos o qué número de artículos podía dársele a esos nuevos artículos. Y hubo un caso bastante importante porque los referentes a la Contraloría había unos 2 apenas, y era necesario poner como 5 que faltaban. Entonces la idea fue que como no se podía hacer nada distinto que respetar el articulado ya, sus números, en el primer artículo se pusieron como incisos esos que no habían figurado en la Gaceta de 114. Y de allí que entonces se obligó a los directivos de la Gaceta Constitucional a que se hiciese una nueva promulgación del texto ya completo. Por eso hay 2 textos de promulgación. Pero lo más curioso es que no tienen la firma. La Constitución no tiene la firma original de los constituyentes, solo la mía. Eso es lo más importante, tal vez. Solo la mía. Y está justificado, los periódicos, todo lo que dijeron. Me ensalzaron. Y aquí falta, pues, de la República, y pues, no, muchos, todos. Solo tiene la firma. Entonces, después fueron que yo firmara para que se agregara al texto codificado y no lo acepté. Este material lo entregué mediante un acta al Archivo Nacional y resulta que ellos después llevaron al archivo las firmas que habían recogido, porque tuvieron que recoger nuevas firmas. Y el anterior director de esa institución me llamó, se puso bravo porque quería que yo fuera al archivo a firmar allí, es decir, validar la firma de los constituyentes. No, allí está mi nombre, pero yo no lo hice, y eso deja ver cómo se procede en Colombia. Muchas gracias y pido excusa porque no hubiese hilvanado mejor esta intervención. Maestro, gracias a usted y a todas las personas también que están escuchando a través de nuestra página de Facebook del programa de Derecho. Agradecerle sus datos históricos y esos momentos que quizás poco conocen las nuevas juventudes, ¿no? Porque la juventud, el momento que usted lo decía claramente, los periódicos que publicaron, pero que sería bueno, que es bueno conocer en este espacio que usted nos ha brindado y que, bueno, conserva la memoria de esa Asamblea Constituyente a sus 96 años, cosa que valoro y admiro mucho, maestro, aún su grado de memoria, y que del 4 o del 5 al 7 de julio, como usted lo dice, en el Hotel Tequendama se terminó de redactar la Constitución Política del 91,
porque justamente, es decir, la Constitución tiene 30 años hoy, 7 de julio, que fue cuando se conoció realmente el contenido de ese texto constitucional, porque como usted bien lo dice, el 4 de julio lo que se hizo fue un acto de proclamación sin ningún contenido, sobre unas hojas en blanco que el país no conoció. Es decir, duramos 5, 6, 7, hasta el 7, la madrugada del 7 de julio, que conocimos los 380 artículos de la Constitución, y qué bueno que la juventud conozca, especialmente la Universidad Magdalena, de una persona que estuvo allí, el secretario general de esa Asamblea Constituyente, el maestro Jacobo Pérez Escobar, que además fue de este departamento. Maestro, ¿qué otra anécdota, así que usted destaque, si su memoria lo permite, nos puede comentar durante este tiempo, más de 100 días que estuvo reunida esa Asamblea Constituyente? ¿Qué detalles que hoy creo que se pueden, al tener 30 años, creo que ya la reserva se puede levantar, podemos decir? ¿Qué otras anécdotas vivió usted como secretario general, que ya nos comenta que ese día al acto de la proclamación, por derecho propio le tocaba estar allí, ¿cierto? Por ser secretario general de la Asamblea, pero que incluso en algún momento tocó que el ministro del Interior en ese momento, el doctor Humberto, interviniera, y un constituyente, para que pudiera asistir a ese acto? ¿Qué otras anécdotas nos puede contar, maestro, que usted haya vivido en el marco de esa Asamblea Constituyente y que vale la pena mencionar en estos 30 años de esa Constitución? Podría agregar cómo llegué a ese cargo. Yo había salido pensionado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y dictaba clases de derecho constitucional. Y pues en este texto explico la Constitución, el texto que se llama Derecho Constitucional Colombiano, que vayan en 9ª edición en este momento. Entonces, no estaba interesado sino en obtener información de lo que se hiciera en la Asamblea Nacional Constituyente. Yo ya era apenas un interesado en que me suministraran, ¿no?, que se fuera publicando respecto a los trabajos que se hacían. Pero al mes de estar funcionando la Asamblea Nacional Constituyente, quien había tenido durante un tiempo, o sea, que necesitaron para hacer el reglamento y aprobarlo, una directiva provisional y unos secretarios provisionales. Entonces, al mes que ya tenían aprobado el reglamento, tenían que hacer ya las elecciones de presidente, que hubo pues allí un problema de los grupos mayoritarios, ¿no?, que por ahí han contado justamente en estos días cómo se llegó a que fueran 3 y no 1 el presidente. Y hecho convenido que fueran 3, lo eligieron y había que elegir el secretario
porque que había dado un delegatario, que era un indígena, justamente, que estuvo ahí en esa primera etapa, y había varios aspirantes de mucho peso, que se discutían allá. Y fue que cuando los presidentes eran tres, se reunieron para deliberar o acordar cómo iban a seguir en la asamblea dirigiéndola. Consideraron que había unos cargos importantes. El secretario general, claro, había su secretario, pero el secretario general, el relator, ¿no? Y el director administrativo. Sucede pues que se repartieron los cargos. Y entonces el de los cargos, que eran bastantes, porque eran muchas, su comisión tenía sus secretarios y bueno, entonces ese lo pidió Navarro. Entonces era el dueño pues de los puestos en la constituyente. Entonces Horacio Serpa, que era el grupo mayoritario, era el mayoritario del constituyente, dije, no, pues la Secretaría General nos pertenece. Entonces, pues dijeron, bueno, sí. Y Álvaro Gómez, entonces dijo, bueno, a mí me quedó fue la relatoría. Bueno, entonces hicieron muy rápido esos nombramientos y iban a escoger los constituyentes liberales un candidato para esa posición, y que hubo muchos muy prestigiosos, ¿no? Periodistas inclusive, ¿no? Y empezaron cada uno, pues se sabía que había y que los iban a proponer para ver quién ganaba de ellos. Pero hubo uno, antes que dijeran no, y abrieran la elección para ver quién resultaba elegido con mayoría, hubo uno que alzó el dedo allá y dijo, un costeño, por cierto, el delegatario, un cordobés, departamento, dijo, no, yo tengo un candidato. Y entonces todo el mundo así se quedó viéndole, especialmente aquellos que tenían sus candidatos. Y ¿cómo así? ¿Sí? ¿Quién es? El doctor Jacobo Pérez Escobar. ¿Ya? Él, pues, ha sido esto. Está magistrado hace pocos días. Y entonces se levantó Diego Uribe Vargas, otros, los que me conocían, empezaron a elogiarme. Entonces resultó que la Asamblea Liberal me escogió por unanimidad. Así llegué yo. Pero entonces me llaman. Y me dicen que yo voy a decir, no, yo no quiero eso. Estoy descansando, lo único que me interesa es estar informado de lo que sucede como soy profesor y tratadista de esta materia constitucional. Entonces me dijeron, no, es que si usted no acepta, allá hay unos
candidatos. ¿Ah? Entonces yo le dije, no. Entonces dije, yo voy a ir allá a ver qué es lo que le corresponde al secretario general, conocer los reglamentos, qué personal va a tener, todas esas cosas. Entonces yo fui allá y miré eso. Después me volvieron a llamar, ¿no? Y entonces yo le dije, mire, yo pues aceptaría con una condición. ¿Cuál? Que sea ad honorem. No necesito puesto. Ad honorem. No, te dijeron, bueno, pero no sé qué, ¿no? Inclusive que ya había otros pensionados, inclusive el expresidente Michel Pastrana, con quien yo colaboré, que esa fue él se salió después, pero Álvaro Gómez sacó mayor número y por eso fue que entró y no Michel Pastrana, que por cierto el día de las elecciones esas se salieron de la corporación porque ellos eran un grupo, entonces no le dieron nada y se salieron y no votaron. Él me lo dijo, no, yo lamenté no votar por usted, pero nos tuvimos que salir porque dejaban por fuera esas partijas. Entonces yo dije, no, esa es la condición. Entonces fueron allá, hablaron con los presidentes, sí, y otras personas. Y dijeron, bueno, no queda honores. Entonces yo fui elegido por unanimidad también en la asamblea ya ad honorem. De manera pues que es otra cosa que yo fui ad honorem. Y además consideraba que faltaban, ya llevaban un mes y pico, y por lo que faltaba hasta julio, pues no era nada, iba a ganar ahí, ¿no? Pues, entonces, en vista de ello, pues así sucedió. Pero resulta que yo había calculado que era apenas hasta el día 4 de julio. Y resultó que eso se me prolongó hasta noviembre, porque fuera de la semana esa azarosa que tuve, hicieron que yo continuara allá, porque podían presentarse cosas. Entonces yo estuve pendiente, yendo allá al hotel, fue mi despacho durante ese tiempo, hasta que al fin dije yo, no, ya no más, en noviembre yo voy a entregar esto. Entonces había ministerios que querían, el de gobierno y otros, porque allá tenían unas anteriores. Yo dije, al archivo, y me un acta. Y allí se hizo pues la entrega sin que sin firmas de los delegatarios, solo la mía. Y para evitar que cambiaran hojas, entonces yo me di el lujo de firmar con una nota. La primera lo hice porque sabía que podían haber quedado artículos, ¿no? Porque allá los que ayudaban iban a las cajas y cogían, podían olvidar como sucedió. Y entonces yo hice una nota
al firmar la Constitución, que firmaba la Constitución por haber hecho pues una codificación de lo esencial, que lo que me costaba a mí, habían sido aprobados en 2 debates. Eso, y luego en cada hoja del texto original puse mi firma. Y en la última, porque podían utilizar la última para meter ahí, que era media página en blanco, entonces puse. No creo que en la historia mundial se haya dado un caso como esto, ¿no? ¿No? Y entonces la validez jurídica, hubo varias demandas. No, demandas no, denuncias penales. No, y demandas también hubo después de la nulidad. Pero a mí me acusaban de haber usurpado funciones. Yo era secretario y eso fue de codificador. La función que tenía que cumplir la Comisión de Codificación de Estilo. Que habían personajes muy bien, pero no tenían tiempo, asistían a las plenarias y haciendo eso. Yo lo que hacía es que revisaba los artículos, los firmaba y se los enviaba a ellos. Y hacían las cosas. Bueno, y entonces, yo dije, no. Cuando se fue a promulgar, la única firma que sale allí en la promulgación, que está en la Gaceta, porque eso es lo que hay que consultar, justamente. Y no fui yo ni siquiera de la iniciativa, sino el grupo de Álvaro Gómez, que era el que tenía la relatoría, ¿no? Y tenía, por lo tanto, a su cargo la publicación de la Gaceta. Ellos fueron la idea, porque ellos vivieron todo eso. Entonces, en la 114, yo no sé si allá tengan ustedes esa Gaceta. Bueno, yo le voy a mandar. Me permite que... Dos copias nomás. Le voy a mandar la Gaceta. Y le voy a mandar la última, ¿no? Que es la que... No, de pronto la dos, la 114 y la 116, ¿no? Esta, por ejemplo, es la Gaceta. Es importante no, escogida aquí, la de adelante, seguro. A las personas que están ahí conectadas en nuestro Facebook Live, ya el maestro retornará con nosotros, está buscando unas gacetas, las gacetas del Congreso, de la Asamblea Constituyente, donde se publicaron la Constitución como tal, y como él mencionaba, hoy la Constitución Política de Colombia, o el original de la Constitución Política de Colombia, se encuentra en el Archivo General de la Nación, donde está el documento final y original de la Constitución Política de Colombia, que el maestro Jacobo Pérez Escobar, como menciona, ayudó a terminar de redactar
entre el 5 de julio de 1991 al 7 de julio de ese mismo año en una habitación en el Hotel Tequendama, justamente la 1135, que conecta hacia los cerros de Bogotá. Así que el maestro Jacobo Pérez Escobar, oriundo de estas tierras, de este departamento, del municipio de Aracataca, ayudó a terminar esa gran misión nacional, como es la redacción de la Asamblea de la Constitución Política de Colombia, porque el día 4 de julio, como bien lo conocemos, que es la fecha de cumpleaños de la Constitución, lo que hubo fue un acto de proclamación y no de publicación o promulgación de dicho texto constitucional, ya que para esa fecha no se había terminado de consolidar los distintos artículos de esta importante norma jurídica colombiana. Así que el maestro Jacobo Pérez Escobar, quien es la memoria histórica hoy de la Asamblea, y aquí conserva todos sus textos, todos sus documentos como secretario general de la Asamblea Constituyente, y justamente nos va a compartir el contenido de esas gacetas de la Constitución Política de 1991. Como lo verán, a sus 96 años conserva una gran memoria el maestro Jacobo Pérez Escobar. No tiene la firma, sino la mía. En este caso, desde luego, no están firmadas todas las hojas, sino la que se envió al archivo. Aquí solo está esta Constitución, esta, no, como digo, no apareció con la firma, sino con la foto. Como no firmaron al promulgarla, ese hecho de promulgar con las fotos. Pero aquí hay algo importante, y eso lo hicieron los amigos de Álvaro Gómez. ¿Quién es este primero? ¿No? Este primero es Humberto de la Calle. No, el primero no. El primero es este, el presidente. Mírenlo ahí. Segundo, Humberto de la Calle, que era el ministro del gobierno. Y el tercero, Jacobo Pérez Escobar. Y el resto en orden alfabético están aquí. Aquí no están los presidentes. Y esto fue lo que se hizo en la promulgación. No lleva firma, sino la foto. Y la foto se incluyeron 3 personas, como la ven aquí. Presidente César Gaviria. Que estuvo Humberto de la Calle. Eso tiene un libro que comienza, ese que se dedica, y dice, el 4 de junio no había constitución. Eso es mucho decir, yo no. Pero eso digo que, y allá la prensa que dijo que había nacido en una habitación del Hotel Tequendama a tales horas y todas esas cosas, y que hubo brindis por una delegataria y que dijo que nunca había estado tan orgullosa como ese día, tan honrada, así dijo Jacobo Pérez. Aquí en orden alfabético. ¿A dónde los encuentra? Los ve usted por acá, pues, los presidentes.
Así, esa fue la proclamación. Este dato, maestro, de la Gaceta Constitucional que usted nos está exhibiendo, definitivamente valoramos estas confesiones constitucionales, estas anécdotas que nos está comentando. Importante, digamos, esa representación también del Departamento del Magdalena en esa Asamblea Constituyente en su nombre, y que, como usted lo mencionó, estamos muy pendientes también de recibir la donación de textos, ahora que se normalice ya, que esté todo el mundo vacunado y demás, para poder en algún momento, como el señor rector lo manifestó y de acuerdo a su voluntad, de crear un centro de documentación en la cual esas gacetas constitucionales seguramente también harán parte del contenido de este centro de documentación. Los invitamos a leer este texto también, muy interesante. No, si necesita para dar allá algunos, yo se lo envío. Claro que sí, maestro, para que los estudiantes puedan conocer. Pero ¿cuántos se pueden mandar? Unos 10 o 20. Usted considera, maestro, o en la biblioteca para que los puedan consultar, estos textos que hacen parte de esas anécdotas, de esas vivencias que van más allá de lo que usted menciona de las cámaras, que seguramente también estuvieron en esa Asamblea Constituyente, y en el cual usted conserva esa memoria. Y yo le agradezco realmente este espacio, que además quedará grabado para la historia de todos estos comentarios, anécdotas y confesiones que usted nos está haciendo aquí en el marco de esa Asamblea Constituyente, lo suscitado entre el 5 y la madrugada del 7 de julio a las 4 de la mañana, cuando pudimos tener Constitución. Su trabajo maratónico, seguramente en esos 3 días usted hizo más de lo que hizo durante los 100 y pico que duró funcionando esa Asamblea Constituyente, pero que logró terminar esa gran labor patriótica de país, de tener texto constitucional para que así, si no el limbo jurídico hubiese sido mayor, seguramente si usted no hubiese logrado terminar el texto de nuestra Constitución en esos 380 artículos. Valoro realmente, como le decimos, en nombre de la universidad, este espacio, su memoria, y sobre todo ese mensaje tan hermoso que usted envía realmente, que siendo de Aracataca, del corregimiento de Retén, todo lo que logró hacer doctor maestro Jacobo Pérez Escobar, no solamente abogado de la Universidad Nacional, sino que para la época ser doctor de una universidad europea debió ser bastante complejo, y usted logró hacerlo, y además llegó a tener grandes cargos a nivel nacional, como ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ser consejero de Estado. Mi admiración y respeto por usted, maestro. Y ministro de Gobierno encargado. Ministro de Gobierno, además, y de verdad creo que por 3 meses estuve ahí encargado, porque se fue a Europa, a la Oxford, a la universidad esa de Oxford, porque él se estaba preparando para su candidatura presidencial. Fíjese, maestro. Entonces, yo fui ministro encargado durante 3 meses. Usted, digamos, un gran referente para la juventud magdalenense del momento, que se puede llegar también. No, y es que yo no solo participé en la reforma de 1968, cuando era candidato el doctor Carlos Lleras Restrepo, nombró, creó un comité, varios comités, y uno era el operativo de reforma constitucional. Y allí puso a 3 jóvenes, porque los otros eran ex de todo, ministros, bueno, ¿no? Y esos 3 fueron Luis Carlos Jaime Vidal Perdomo. Y a mí, yo estaba, pero los otros 2 jóvenes eran los que más trabajábamos, íbamos, porque los otros tenían sus tareas que hacer. Recuerdo que nos invitaban a las reuniones en el Jockey Club, eso. Entonces allá yo buscaba documentos y de todo. Entonces yo fui uno de los redactores de la reforma constitucional de 1968, que fue una reforma que se hizo de tránsito del sistema anterior, ¿no? El de 68, el tránsito de la unión nacional, de la paridad y todas esas cosas, hacia una situación
se iba a normalizar después. Entonces, yo fui de los que más acudía y veían que yo tomaba apuntes y llevaba documentos. Muchos libros míos se quedaron allá en manos de de esos miembros del comité. Entonces, se hizo el proyecto y se iba a presentar, ¿no? El 20 de julio, ¿no? Un poquito después se iba a presentar. Y antes de que se posesionara el doctor Llera, a mí ya le había señalado porque era la paridad y el ministro de gobierno era conservador, a Isabel Pastrana, ¿no? Cualquier día me llaman a decirme que yo iba a ser el secretario general del ministerio y director, porque ese era el doble cargo en ese ministerio. En otros sí había secretario general y directora, y no. Entonces, ¿qué pasó? Pues que, claro, me alegré, dije, caramba, voy a ser el segundo en el ministerio. Entonces, pues, fui allá y al comité. Pero esto fue porque yo había estado en el comité y era el Ministerio de Gobierno el que tenía que presentarlo. Era la sola firma de Misael Pastrana. Y entonces él no había estado en eso, era economista y era en empresas de este tipo empleado, inclusive en ese momento cuando lo nombraron, en una fiduciaria, yo no sé, grande del país. Yo llegué y bueno, desde antes de posesionarme, me pusieron ya a organizar. Me posesiono y a trabajar. Sí, había que hacer la exposición de motivos. ¿Quién la hace? O sea, no, que debía firmar el ministro. Que no tenía idea. ¿Qué pasó? Pues y allá llamaron a la presidencia, si allá lo hacían, porque la Secretaría Jurídica está Vidal Perdomo. Y entonces, allá dijeron, incluido Vidal Perdomo, que era el director de la oficina jurídica, ya, su gerente. No, que yo era el adecuado para hacer eso. Y entonces me tocó a mí trabajar enormemente, ¿no? Para hacer la exposición de motivos. El 80% de la exposición la hice yo. Y eso está en los libros de quién eran los del comité. Pero bueno. Y Pastrana, cuando me nombró allá director jurídico, ¿no? Yo le di para que el primer ejemplar que yo iba, allá fue donde yo hice por eso, el libro, explicando la Constitución, yo se lo pasé en crudo y me hizo la presentación, ¿no? Del libro. Esto creo que lo pusieron acá adelante en esta. Sí, acá está. Hizo la presentación,
presentación de la primera edición, nota dirigida por el señor presidente de la República, doctor Misael Pastrana Borrero, ¿no? En mayo de 1930. Y habla de lo que se hizo, lo que se hizo. Y me menciona, desde luego, diciendo pues que yo había colaborado, en ese trabajo. Sí. Entonces, ¿qué hacía él? Me tocaba ir a acompañarlo al Congreso, y desde luego primero fue a las comisiones para darle munición, porque él era... A mí una vez que él no fue me pusieron a hablar. Se acuerdo yo con Nancy de los Reyes, ¿no? Dice él, aquí habla de la reforma 1968, ¿no? Habla de la historia constitucional un poco. Miren lo que dice él aquí. En mi calidad de ministro de gobierno tuve la suerte. ¿De qué? Pensarán. ¿Qué dirá? En mi calidad de ministro de gobierno tuve la suerte de contar con su concurso y su ejemplo como secretario general del despacho. ¿Ah? Porque yo todo eso respondió, sigue diciendo, en esa oportunidad participar activamente. Oiga bien, nos correspondió, no dice me correspondió. Me está incluyendo, pero no dice nos correspondió en esa oportunidad. Nos correspondió. Y que tuvo pues la dicha, la fortuna de estar conmigo. Así es, maestro. Bueno, maestro, muchas gracias por este espacio que ha compartido con nosotros, con los miembros de la comunidad académica de la Universidad del Magdalena, por estos datos, estas anécdotas, estas vivencias que usted tuvo en los distintos escenarios en los que estuvo. Y agradecido con todas las personas que estuvieron conectadas en nuestro Facebook Live del programa de Derecho de la Universidad del Magdalena, el cual pueden seguir consultando esta grabación porque quedará plasmada en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, Café Jurídico Unimagdalena. Así que, maestro Jacobo Pérez Escobar, Dios nos lo siga bendiciendo, lo conserve y a cuidarse mucho, maestro, para que sigamos contando con usted en la Universidad Magdalena. Bueno, muy agradecido por todo esto, sí, muy agradecido. Hasta una próxima oportunidad. Aquí tengo, pues, como dices, los testimonios de que yo participé en la 68, que fue una reforma que entre lo que había antes de la paridad y lo que iba a haber después de la no paridad. Esperamos muy pronto tenemos la instalación al Centro de Documentación Constitucional Jacobo Pérez Escobar en la Universidad de Magdalena. Estamos prestos a organizar esa logística para ese centro de documentación. Ya el señor rector Pablo Vera Salazar lo comentaba en su momento, y si Dios permite, muy pronto tendremos la inauguración del Centro de Documentación
Fundación Jacobo Pérez Escobar en la Universidad Magdalena. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos en el Café Jurídico.